A mí me gusta el periodismo. Punto. Punto. El bueno. El bueno, el periodismo. Pero es que se oyen cosas y se leen cosas y se ven cosas. Bueno, doña Amparo, vamos a empezar con la entrevista. ¿Doña Amparo o Amparito? ¿Cómo hacemos? No, Amparo, Amparo. Amparo. Pero Amparo. se pasa fácil de ser Amparito Ribelles a doña Amparo Ribelles, así en plan diva. Ay, mucho más fácil de lo que una quisiera. Se pasa enseguida. En cuanto te das cuenta ya te dicen, doña Amparo, señora, siéntese. Pronto. Horrible. Horrible. ¿Y qué tal se asume? ¿Bien? Bien. Bien, afortunadamente muy bien. Con tranquilidad. Sí, paciencia, resignación, bien. Pero bien. cumplir años es un dolor horroroso, ¿no? No, que va al contrario. Si no los cumpliera es porque me había muerto, no, no me importa nada. Eso no vale, a mí es que... Pero yo creo que es mejor cumplirlos, que no cumplirlos. Sí. Hombre, claro, si es que siempre son unas alternativas horrorosas. No, me refiero no porque te mueras, sino la gente que no los quiere cumplir. Ah, no, el no resignarse a los bueno, años. pero No eso es muy ridículo. Claro. Tanto en los hombres como en las mujeres, porque si yo ahora digo que tengo 35 años, os tiráis al suelo todos de la risa. Sin embargo, si digo mi edad... Ah, venga. Si digo mi edad, 64, pues dicen, hombre, pues no está mal. ¿Qué dices? Estás estupenda. ¿Verdad? Eso Estás para eso lo digo, fenomenal, para que me lo digan. Fenomenal palabra. Yo para animaros. De verdad, de verdad. Estás estupenda. 64 y muy trabajado. Pues trabajados desde los 14, ¿no? Que debutaste. ¿De los 13? 13. 13. Ya está bien, ¿no? Pues sí, ya está bien, pero no paro. No paro, afortunadamente. Pues lo paso bien haciendo. Paso mucho calor, paso berrinches, protesto todos los días, me encanta protestar. Pero no me sirve de nada. ¿Por qué? Porque sigo trabajando igual, pero por lo menos el derecho al pataleo lo tengo. Pero cuando tú te subes a un escenario, la gente dice, bueno, es que se han parado Ribelles, ahí todos calladitos, ¿o no? Bueno, sí. no sé lo que dirá la gente, yo sé lo que siento yo, Pues que sí, es una cosa así de mucho respeto al público. Eso Y sí, además se lo contigo sigo teniendo. pasa algo muy difícil de conseguir en el teatro, en el cine español, y que tú eres una de las privilegiadas. Yo me acuerdo, por ejemplo, para darte una cosa concreta, una obra que hacías de Salón, de Salvado a los Delfines, salías tú y te ovacionaban. No, Cuando yo estaba, eso lo hacen las estrellas en Broadway, claro. Tú lo sabes, ¿no? Y aquí es muy difícil que se haga eso, el reconocimiento. Sí. Bueno, es que coincidió con que era mi vuelta después de muchos años de no haber estado aquí, de no haber trabajado. Pero sí, yo creo que el público me quiere y es por lo menos yo me hago esa ilusión y lo paso muy bien. Bueno, yo lo que iba a decir antes, Venga, lo que iba a decir eso tan importante. que no sé por dónde irá, que para mí es un privilegio el estar ahora charlando contigo amigablemente y con estos dos estupendos, ¿cómo os llamo? O que sea. Bueno, o que sea. Porque creo que tú eres uno de los ejemplos más brillantes del cine y del teatro español. Y eso es cierto, y hay que decirlo. Y muchas veces, además. No, y es cierto. Por ejemplo, acabas de hacer La Celestina. ¿no? Estoy todavía haciéndola. Estás haciéndola, La Celestina, y lo que te quede. O sea, porque ya lleváis unos meses con ella, ¿no? Año y medio. Año y medio. Año y medio. Y ahora termino La Celestina y hago otra cosa facilita también, La Loca de Chaillot. No está nada mal, ¿no? Para desengrasar. Para desengrasar. Bueno, y entonces yo creo que esas cosas hay que decirlas, porque son ciertas. Y entonces en España siempre hemos sido como muy roñosos para el halago. Yo creo que eso es cierto. Y entonces se decía, sí, es buena. Y dice, no, es buena, no, es posiblemente de las más grandes actrices que ha habido. Yo creo que tú has tenido una suerte también que no le ocurre a casi nadie. Y es que tu padre y tu madre han sido dos figuras portentosas. Menuda escuela. La naturalidad que aporta tu padre al teatro español y lo que fue tu madre, eso es una cosa que lo has llevado ganado, ¿no? También tu hermano y Carlos. Bueno, al también. principio cuando empecé era un hándicap lo que llevaba, porque claro, por muy bien que lo hiciera siempre decían, uy, su padre es mejor, la madre es mucho mejor. Entonces eso a mí me jorobaba un poco, la verdad. ¿Y quién era mejor, tu padre o tu madre? Visto ahora, no te digo de calidades, ¿tú quién crees que se aproximaba más a un sentido contemporáneo de la interpretación? Yo creo que cualquiera de los dos han sido siempre, han ido cambiando. Yo desde que lo recuerdo, al principio decían que mi padre, cuando yo era muy pequeña, decían, sí, Ribelles es muy bueno, pero es frío. Y lo que la gente decía que era frío es que era un actor natural, que es lo que se ha llevado después. O sea, era un actor que él no quería hacer el tenorio porque decía que lo hacía muy mal, que a él eso del verso y de decir esas cosas así tan importantes que no le iba, no le gustaba. Y mi madre ha sido una actriz, para mi gusto, impresionante, porque es una actriz que lo ha hecho todo. O
sea, lo mismo hacía Malvaloca que la enemiga, que la malquerida, que... O sea, no era una actriz Que que Loresiada. es de alta comedia, o es dramática, o es cómica, ¿no? Lo hacía todo. Entonces, pues eso sí ha sido... Y además ella ha sido mi maestra y como comprenderás, pues se tomó Tiene mucho más cosas de la interés. madre que del padre. ¿Eh? Más cosas de la madre que del padre. Sí. Sí, bueno, mis padres se divorciaron teniendo yo 5 años. Ujú. Entonces yo vivía con mi madre y he vivido siempre con ella. Con mi padre he tenido relativamente muy poco contacto. Únicamente en los últimos 4 años sí nos hicimos muy amigos. Eran, porque ¿Y cómo se antes de ser amigos era el padre y la hija. Siempre yo le tenía esa cosa de respeto, un poco de miedo. Ajá. Y luego me di cuenta de que no era solamente el padre que gritaba en casa cuando yo era pequeña, sino que era un señor muy agradable y muy simpático. ¿Y cómo que se lo pasaba redescubre a un padre en los últimos 4 años? ¿Cómo se hace un amigo de repente? Pues no sé, ¿Y cómo se ve? ¿Se cambia no sé, todo? pero fue una cosa muy bonita para mí, es Claro. una cosa que... habíamos estado muchos años sin hablarnos, Ujú. esa es la verdad, habíamos estado, él se enfadó conmigo y no nos hablábamos. Entonces él tuvo un accidente muy grave, que casi se muere, y mi madre me escribió y me dijo, tu padre acaba de tener un accidente, tienes que llamarle por teléfono, escríbele, en fin. Entonces yo le escribí una carta, que cosa rarísima, me salió muy bien, pues yo no sé escribir nada. Y él me contestó como si nunca hubiera pasado nada, como si nunca nos hubiéramos enfadado. Entonces le dije, yo voy a ir a Madrid dentro de 2 o 3 meses, yo te aviso. Y cuando llegué, mis padres llevaban como 40 años sin verse. Y cuando llegué al aeropuerto, me encontré a mi padre y a mi madre esperándome. Los dos juntos, guapísimos, los dos. Se habían puesto de punta en blanco. Se habían puesto de acuerdo para ir, y era la primera vez en 40 años que se habían vuelto a ver. Y mi madre, con esas llegadas de México a las 8 de la mañana, que es una hora pavorosa, mi madre me dijo, ¿qué hacemos con tu padre? ¿Le invitamos a desayunar? No sé, digo, pues sí, si no te importa. Sí. bonito, ¿no? Y fuimos a casa a desayunar, desayunamos todos juntos. Luego ya salimos varias veces a comer y a cenar. Cuando tenía que pagar mi padre pedíamos lo más caro. ¿Y te emocionaste en aquella llegada a Barajas? Mucho, ¿no? mucho. Bajé Lloraste. llorando, yo que me había preparado y me había puesto monísima. Yo no pensaba que mi padre estuviera, Claro, claro. porque esas horas para él eran mortales. Para mi madre no, porque dormía muy poco. Pero yo los vi cuando iba andando hacia... Entonces era el aeropuerto antiguo todavía. Un pequeñito. Y había aviones ya cuando entonces. Y yo los vi y dije, se parecen horrores a mis padres. Pero no me podía imaginar que fueran escena de ellos y comedia, que estuvieran tan amigos, además. Es una escena de una comedia. Te recibieron las dos Españas, porque tu madre era profundamente monárquica Sí, y tu padre era profunda, republicano. radical y fundamentalmente republicano. Republicanos. Eso debió ser bonito, ¿no? Después de tantos años, volver a encontrártelos y además Y a los además dos. se encontraron muy guapos los dos y se decían muchos piropos y muy gracioso. Era fue una comedia cosa de muy Luz, graciosa. eso, claro. Nada más María entrar en Pinto. casa dijo, pero María, por Dios, a estas horas si tienes toda la casa encendida. Le dijo, mira Rafael, la luz la pago yo. O sea, puedo encender todas las luces ¿Y que luego ya se quiera. siguieron viendo y todo eso o no? ¿O Bueno, yo volvieron a creo que ya distanciarse? después, no, únicamente cuando... Fue aquella historia. Cuando estaba yo, nada más. Cada uno tenía su vida por su lado, pero ese fue un momento ¿Tú quién le muy dijiste importante. de los dos, entonces, a tu madre, que es con la que vivías, como dices, que querías ser actriz? Yo nunca le dije que quería ser actriz, porque yo no quería ser actriz. no querías ser No, actriz, no, eso es yo veía otra. lo que trabajaba mi madre y lo que Pero te estudiaba y eso gustaba. no me apetecía nada. Yo era más lista que ella. Pero llegó un momento en que tenía que decidir. Con todo el problema de la guerra, yo había perdido estudios. Entonces, empezar a estudiar a los 13 años, que no me gustaba nada, y salir de noche, que era lo que a mí me gustaba, me encantaba. Yo decía, pues yo para salir de noche me tengo que meter a esto, porque si no, no Es la salgo de única noche. profesión que te permitía, ¿no? Sí, Súper entonces por eso me decidí a ser actriz. Esa es la verdad. Sé que no es bonito para la gente que No, pero yo me la ha dicho haya tu tenido hermano Carlos Larrañaga esa vocación. que sí La querías vocación me ser. vino después. Pero sí, que sí Entonces, querías ser. Carlos Ahora, era por inglés. ejemplo. Ahora tienes mucha Ahora vocación, tengo más. mucha vocación. Ahora me gusta mucho lo que hago. Bueno, ya hace años ya que me gusta lo Pero que ¿y no hago. te vas pero no- cansando de interpretar? Que esto es una cosa que se renueva en cada papel, en cada Sí. historia, en cada película. Y cada día. Nunca Cada día. se convierte en un oficio. No, sí es un oficio. Sí, claro. Es un oficio. O sea, tienes que tener oficio. Pero
pero hay algo más que un oficio. Hay una cosa que es... por eso el teatro creo que es el padre y la madre de todo lo demás, porque tienes el público enfrente. Y el público reacciona de una manera diferente todos los días. Entonces, aunque tú quieras hacerlo igual todos los días, no puedes hacerlo lo mismo. Siempre hay algo, se ríen más, se ríen menos, les vas buscando las cosquillas al público. No sé, es una especie de duelo. ¿Sabes lo que dicen los actores, las actrices, cuando por ejemplo están haciendo una función y es divertida y un día no se ríen mucho la gente? ¿Sabes lo que suelen decir? Oye, el público de hoy no era de mucho talento, ¿eh? Suelen decirlo. No, es que hay veces que parece que el público está pintado. ¿Vosotros conocéis el dúo de la Africana? Sí. Bueno, pues el forillo del dúo de la Africana, que es un público, un patio de butacas. Hay veces que el público está así, y yo es una cosa que me he preguntado siempre, ¿por qué los que no se ríen van todos el mismo día? Y los que se ríen mucho van todos porque el mismo la risa día. a lo mejor se contagia. Bueno, es una si cosa crees de que no. biorritmos, eso. Eso es la CLA, te falta CLA. No, bueno, pero La vieja se trabaja sin clan normalmente. Y un día dices el primer chiste y el teatro se cae de risa. Y otro día Todos a la vez, no es que se todos. contagien, no, todos a la vez. Y otros días dices 22 chistes y te miran con una cara ¿Y qué de se siente en decir, ese momento, bueno, Amparo? La ¿eh? acusa. ¿Qué se siente en ese momento? A mí me da risa. A mí me da risa. Me pasa como cuando digo una morcilla. Yo no soy morcillera, no me gusta mucho decir morcillas. Y casi siempre si la digo es de acuerdo con... se la comento primero al autor. Le digo, oye, no te importa que diga esto. Pero hay veces que no comento nada o porque el autor se ha muerto y no se lo puedo preguntar o porque no está. Entonces digo una morcilla. Si se ríe... Primero la digo muy bajito. Casi para los compañeros nada más. Y para la primera fila. Si se ríen, ya la repito, ya más alto. Pero cuando me lanzo a decir una morcilla y no se ríen, me da un ataque de risa que en mi vida lo paso peor que en esos momentos. Porque me siento tan en ridículo de haber dicho una cosa que no ha escrito el autor, que no tenía por qué decir, y encima no se ríen. Es Un horroroso. fracaso absoluto. Es horroroso, eso es. Me deja planchado. Es verdad que los actores buscáis entre el público instintivamente todos los días en el teatro a una persona que en realidad parece como que tenéis una especie como de imán perfecto, que es una persona totalmente diferente cada vez, y empezáis a representarle la obra La a obra él. para esa persona. ¿Es verdad eso? Bueno, no, representas la obra para el público, pero siempre hay un sector, por ejemplo, hace 2 o 3 días, había un grupo de chicos y chicas jóvenes que lo estaban pasando pipa con la Celestina, se mondaban de risa, aunque parezca un absurdo que se reían con la Celestina, se reían mucho, y entonces trabajas un poco para esos chicos a los cuales les agradezco muchísimo sus risas y sus aplausos, porque eran muy graciosos, eran un grupo, eran como 10 o 12, muy jóvenes, tendrían 16, 17 años. Y lo pasaban divinamente, pero no se reían de cualquier cosa, no se reían de las Cuando cosas se que tenían que tenían reír. gracia. Entonces sí, un poco todos nos inclinamos hacia ese... Y hay hacia- veces que el público es cruel, aparte de cuando no se ríe, cuando está pintado, que notas que es que realmente... Que no han como entrado. si te atacara. Que no han entrado, no, simplemente Que hay no veces entran, que que no se quedan entran. fuera. Ponen Posiblemente un la muro. culpa sea tuya, que no Es lo les que te iba a estás preguntar, ¿quién se transmitiendo en equivoca, el ese momento. público o los actores? ¿El qué? ¿Quién se equivoca entonces, el público o los actores? Pues yo creo que hay un 50-50 de... A mí el autor también, claro. Sí. No, hombre, porque Claro. quiere decir que si el lunes se ríen y el martes no, y el miércoles sí, ¿por qué el martes no? Sí, eso es una cosa un Es poco lo que decía antes incomprensible. Antonio. Bueno, también hay ¿De cosas dónde está el incomprensibles error? que ella lo sabe muy bien, como por ejemplo dice que estrenas y dices, vienen 200 personas, pero a la noche siguiente vienen 200 y a la otra Y 200 198, y 197 y 202. Eso te iba a comentar ¿Y cómo se ahora. pone la gente de acuerdo para ir 200 personas o 198? ¿Por qué no el lunes, por ejemplo, hay 12 personas en las butacas Claro. y el martes hay 350? No. Hay 185, 200, 193, 201. Es una cosa muy curiosa. Yo creo que pasa como con los toros, se amorcilla, las entradas se amorcillan y... Igual que se coge un éxito, ¿verdad? Y llenas, y llenas, y llenas, y llenas, y no se sabe. ¿En cuánto le debes al cine, Amparo? ¿Mucho o no? Sí, le debo Porque muchísimo. estamos venga a hablar de teatro, que sea la Le padre debo- y la no, madre, le y todo eso debo que has dicho mucho, antes. muchísimo, pues la fama que yo pueda tener, sobre todo en los primeros años, era el cine. ¿Cómo era Cifesa entonces?
¿Eh? ¿Cómo era Cifesa? Bueno, yo voy a ir un poco en contra de lo que dice todo el mundo. Yo en Cifesa lo he pasado divinamente. Me han tratado como una estrella de Hollywood. Eran cariñosísimos. Me pagaban divinamente, trabajara o no trabajara. Yo tenía contrato por años. Si yo decía que no a 3 o 4 guiones, ni siquiera ponían mala cara. Yo podía escoger el director, podía escoger el actor, podía escoger el camarógrafo. Me llevaban en palmitas, hacía lo que me daba la gana. En fin, muy... ¿Pero por qué dices en contra de lo que se Yo lleva? he tenido la sensación de que estaba trabajando para la Gestapo, que es lo que parece ahora. No, pero ¿por qué dices? No he Es que, entendido por es qué que ahora de dices. Hay repente muchas me dicen, críticas es que a usted no Cifesa. sabía que trabajaban con los alemanes. Pues no, señor, la SS no la he visto nunca. Yo En un plató. en un plató nunca. Yo he trabajado muy a gusto en mi Era un vida. Si no estilo me de gustaba cine una cosa, como decía que no. muy a la americana, ¿no? Como si hubieras trabajado Sí, en sí, Paramount o en exactamente, Columbia o en Fox, exactamente. contratados los actores, y lo que tú Exactamente. dices, podíais rechazar o no guiones, y una Todo. organización Podía rechazar impecable. o podía gustarte el guión y decir que no al director o decir que no al camarógrafo o al protagonista. Y sobre todo había promoción de las estrellas, ¿verdad? Sí. Por ejemplo... Y además íbamos invitadas por... Eso también lo hacía Cesare González. Íbamos invitadas al Festival de Cannes, al Festival de Venecia. Venecia, a todas partes. Se estrenaba una película y te llevaban por toda España con quien quisieras ir, con la doncella, con la peluquera, con acompañantes. No sé, ¿Y tú era con quién ibas? ¿Eh? ¿Con quién ibas tú? No, yo iba con mi muchacha siempre, con mi doncella, porque soy un desastre. Pero tú tenías o tienes caprichos así de diva y eso. Y yo No. quiero siempre fruta fresca en el camerino. No, cosas no, de- no, qué va, no. A mí me encantaría No, ser nunca. diva para pedir tonterías en los contratos de No, yo no pedía tonterías en los contratos, Pedías pedía todo cosas... coherente, ¿no? Os Pastillas. voy a contar una cosa que a lo mejor Amparo no se acuerda. Mira, hace algunos años, yo era un chaval y yo tengo muchos hermanos pequeños. Y estábamos en Burgos y estábamos, mis padres y nosotros íbamos a San Sebastián a pasar el verano y entonces estábamos parados allí en un restaurante. Y iba con nosotros recién nacida mi hermana Berta, que tenía 8 días. Y Amparo Ribelles se acercó a ver a la niña y allí mismo se quitó una medalla de una virgen que llevaba, que no me acuerdo qué medalla era. La de ni las qué virgen, desamparadas. rodeada con unas perlitas, porque lo estoy viendo, y se la puso a la niña encima de la cunita. ¿Cómo vería a la pobre Y Berta fuese. con 8 hermanos para regalarle la medalla a los desamparados, la pobre criatura? Para que la ampararan. Claro, ¿Te acuerdas de Sería eso? guapísima, porque a mí los niños, todos los niños me gustan, pero los niños guapos me chiflan. A mí una cosa que me quedó de aquel momento que para mí era claro que había aparecido, pues, Rita Hayworth, o sea, Amparo Ribelles, era la voz. Es que tiene una voz ¿Cómo preciosa. has logrado ser en tu voz tu padre y tu madre a la vez? Dinos qué decía tu madre de la voz en la interpretación. Con Bueno, todas las palabras. Con todas las palabras. Sí. Pues mi madre decía que la voz, cuando sale de la garganta o de la cabeza, es la voz fácil, pero que la voz que llega al público es la que sale de los ovarios. Claro. Eso decía mi madre. Y mi padre me decía siempre que lo que tenía que cuidar más que nada era la voz. Nunca me la he cuidado. Yo nunca he estudiado, he ido con un foniatra ni nada de eso. Tengo afortunadamente la voz colocada. ¿Pero tú no impuestas en un escenario la voz o...? No, no. Vamos, yo no me doy cuenta. Yo creo que hablo al No mismo habla tono que igual, estoy hablando sí, ahora. se habla así, en el escenario, o en el cine, o si se dobla, es igual, es el mismo tono de voz. O sea, no me busco. Busco los matices lógicos que Sí. tiene que tener un papel. O sea, Pero ya la interpretación, la voz pero de la no- Celestina no es la misma que voy a tener en La Loca de Chaillot, Ajá. porque es otro Ni cuando te metal de falta voz, comedia tiene que ser puedes tener, otra claro. cosa lo que está diciendo además, ¿no? Pero nunca me he parado a pensar. Ahora, eso sí, me gustan las voces bonitas, eso es una de las cosas que más me gustan. Un hombre, por ejemplo, ya puede ser el más guapo del mundo, que como tenga la voz fea, conmigo no perdido. tiene nada que... Ya no tiene nada que hacer nadie, esa parte. Pero sí, Pero estás quiero perdido. decir... Estoy perdido. Estás perdido. Claro. ¿Por qué? Pero, ¿Por ¿y cómo, qué? cómo ves? Tiene una voz peculiar, porque ¿verdad? dice que como no te He gustan dicho las una voces... voz fea. Eso, y me ha Una dicho, voz estoy fea, perdido. Una voz fea, Ha una dicho voz una voz fea, desagradable. una No, voz te he vendido un bonita. hombre feo, perdón. No, no, Anda, no. anda. No, si estáis ¿Y guapísimos, cómo ya os lo he entiendes- dicho cómo- antes, estáis guapísimos. ¿Cómo Muchas ves tú eso gracias, ahora de que, Amparo. por ejemplo, los actores jóvenes tienen algunos las exigencias y piden, por ejemplo, profesores de ortofonía y eso?
Pues yo creo que eso es una cosa muy... No sé Rara, cómo- ¿no? No sé cómo decirlo, es raro, porque si eres actor tienes que saber colocar la voz y modular. Exactamente eso decía Pepe Boda, lo que el padre. Es que eso es una cosa que la llevas, ¿Y qué es eso de colocar la contigo. voz? Colocar una frase. en el Pues momento. sí, Claro. eso es importantísimo, colocar el chiste, colocarlo a Dejarlo ahí punto y como- en el momento justo. Pero el colocar la voz, a mí me pasa, por ejemplo, ahora que estamos descansando bastante con la Celestina, después de un mes de descanso de la Celestina, se ensaya un día para recordar movimientos y por si acaso. Entonces ese día yo sé que tengo la voz descolocada porque me pica la garganta, pero es al principio. Inmediatamente yo no hago nada, se me coloca la voz sola y ya no me pica la garganta porque al principio empiezo a hablar y empiezo a hacer así y es que yo digo ya no la tengo colocada en su ¿Y el sitio. método Stanislavski? Yo lo he oído nombrar nada más. Yo creo que No me lo he que leído sirve por para, sí. para aprender a rascarse la nariz. Por Que si siempre se se me tiene una pega. puerta para el método Stanislavski. Siempre tienes que apoyarte en una No, puerta. yo, una yo siempre que puerta. digo eso y me río un poco, los actores jóvenes se enfadan conmigo. Sí, Y no, yo y- tengo por y qué- el actor estudio que no se les entiende. Claro, El actor estudio Pero bueno, es que, bajito. el actor estudio, por ejemplo, Elia Kazan, Ah. hablan de Marlon Brando, pero ¿cuántos habrán salido que no han hecho nada? Nada, claro, Porque es que hablan de 2 o 3 que son 3 genios y han salido de la academia, pero en esa academia ¿Cómo habrán no lo sabía? estudiado Así 300.000. Como decía un sargento que teníamos en la mili, cienes. ¿Quiénes? Pues habrán salido Cienes, 100, claro, eso está, pero aparte que los actores del actor estudio, no todos tampoco, era un requisito fundamental que tenían que hablar bajito y no se les entendía nada, y miraban así de lado. Porque bueno, eso le iba bien al Sí, carácter, rascaban la nariz. iba bien al carácter de Eso me Marlon Brando encanta. haciendo a Tennessee Williams, Claro. bueno, Sí, pero claro. no No para tiene hacer nada que otro ver. tipo de interpretación. Lo que pasa es que sí marcó mucho. Yo creo que fue un tipo de interpretación que se puso de moda en los años Se modernizó un 50 poco. hacia el final y que odiaban todos los clásicos de Hollywood, desde Bogart y eso los odiaban, esa manera de Es que, interpretar, es que claro. eso es lo que te iba a decir. Le va muy bien esa gabardina, ese cigarro, eso le va muy bien a Bogart, pero eso mismo se lo pones a otro y no le va. lo mismo, claro. Es que era él. O sea, no es que lo hiciera, es que era él. Bastante tienes, como dice Spencer Tracy, para trabajar y te apréndete bien las líneas y procura no tropezar con los muebles. Que ya lleva- Eso ya es bastante. que Eso me sea pasó a mí en una cosa, no es eso, pero es parecido. Íbamos a hacer una obra en México, La Enemiga. Madre Bueno, mía, sí, desde Eso luego, pasa García. por fumar. De verdad, No García. hemos Pasa oído. por- Perdona, Dilo, estás dilo. sacando tabaco por ahí que ¿Yo? que no te hemos Con visto. disimulos. Yo nada. A ver, Bueno, ¿qué déjalo, pasa? ahí no se Déjalo, mueva. que no se- Cuéntanos lo de México. Estábamos haciendo La Enemiga y estábamos todos trabajando en otras cosas, todos los actores. Entonces no coincidíamos nunca en los ensayos todos. El día que no faltaba yo, faltaba el primer actor, si no faltaba el galán, luego faltaban otros. Nunca ensayamos la función juntas y nunca vimos el decorado. Y debutamos 3 días antes de debutar en México, debutamos en Puebla. Es un sitio precioso, es un teatro que es una maravilla. El Teatro de Puebla es el primer teatro que se hizo en América. Ujú. Y llegamos, vimos el decorado y ese día ya estábamos todos. Y el director era un español graciosísimo, Valero, se llamaba Jesús Valero. Y le digo, bueno, Jesús, ¿por dónde salgo y dónde me siento? Y dijo una palabrota, pues sales por la puerta y te sientas en el sofá. No vas a salir por el sofá y sentarte por la puerta. Pues tienes razón, ¿para qué te he preguntado? Claro. Y eso es. ¿no? Y eso hice, salí por la puerta y me senté en el sofá. ¿Y los culebrones que hiciste en México? Ay, qué palabra tan horrenda usáis para esas bellezas. Esas obras Pero de ¿cómo arte. se ruedan de verdad? A mí Explícanos me un poco esa divierten historia. horrores y lo paso divinamente haciéndolas así. Y lo paso muy bien. ¿Mm? Yo lo paso muy bien y me gustan. Pero se hacen con el garbancito, ¿no? Sí, 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 con ¿no? un señor Explica, dentro. explica lo del Ahí garbancito. tienen aquí un O sea, que no da tiempo a micrófono aprenderse el chiquitín. papel. No puedes. Porque una es No una, puedes, una- solamente te aprendes el nombre. El nombre Te de- llamas Laura y sales. Porque 3 capítulos o 4 Y sales por capítulos el de sofá. media hora diaria no te los puedes aprender Y entonces te jamás. pones un audífono de esto. Un señor dentro aquí. Meten un señor Muy dentro. chiquitito, un Y traspunte chiquitito. Y tú te pequeñito. lo regulas, te lo pones más alto, más bajo,
Y él te dice, te quiero todo. mucho. Y tú dices, te quiero mucho. Sí, sí, claro. A veces la mirada No está un te poco quiero perdida, nada. se os nota, ¿eh? A veces la mirada está un poco esperando lo que te diga, ¿no? No, fíjate que hay Yo muchos los he visto en actores- México, muchos de esos. Hay también. muchos actores que sí, pero hay muchísimos actores que no, entre los cuales me cuento por una razón, porque yo he trabajado mucho con apuntador aquí en España. Ajá. Yo alcancé el apuntador, o sea, cuando yo me fui, Sí, pero en todavía apuntador. trabajábamos con Concha. Pero Amparo, tú No, te con sabías el Concha apuntado, te sabías el papel. Te No, pero el apuntador Bueno, era pero de clave. todas maneras no Bueno, podías pero era una aprendértelo tranquilidad. maravillosamente Claro, bien, claro. porque tenías que montar una comedia tras otra, Pero es porque que todos esto ni llevábamos marav- repertorio. Claro. Y había veces que llevabas 14, 15 obras de Qué barbaridad, a repertorio. mí eso me parece increíble. ¿Y ahora cuando uno se olvida en el escenario de alguna no hay apuntador o cómo lo hacéis ahora? Sí, hay uno dentro, Pero dentro, que te lo sin dice coña, ¿no? y el público lo oye Oye. muchísimo antes que tú. O sea, el público ya te dice, no lo digas, que ya lo hemos lloviendo oído. mucho, dice, está lloviendo No hemos oído. mucho. Está lloviendo, que te has dicho que está lloviendo. Porque cuando se te va, a mí me pasó el otro día me pasó una cuestión de segundo, pero si en ese momento me preguntan cómo me llamo, no lo sé. No sabes. Se te borra, ¿Y es como qué, si- ¿Y qué haces en ese momento? Morirte. Yo me Pero muero un morirte ratito y directamente, enseguida ¿no? digo otra cosa que me parece que es parecida. Y el pobre actor se te queda mirando diciendo, ¿por qué habrá dicho esta esto? Fue con Juan Gea. Me pasó con Juan Gea el otro día, que además se estentaba la risa, que no le puedes ni mirar, porque le miras fijo y ya cree que le estás queriendo decir algo y le da risa. Se lo deben pasar bomba en el Qué teatro, agobio, ¿no? Sí, y yo tenía pero- que decirle, y acércate que en pocas palabras te lo diré. A Melibea dejo encandilada. ¿Y qué dijiste? Y le digo, y acércate que en pocas palabras te lo diré. A Melibea. Y se me Blanco. borró. Y le vi los ojitos cuadrados, pobrecito. Se quedó mirándome con los ojos cuadrados. Y digo, a Melibea, dejo. Me quería empujar. Y le digo, enamorada. Dice, un respiro. Pero se me fue la palabra encandilada horroroso. totalmente. Yo sería incapaz de ser actor. Es una cosa- Yo sería No, incapaz, sí, primero, claro. porque sería incapaz de aprenderme un papel tan larguísimo, seguro, vamos, fijo, ¿no? Bueno, ese Y porque no es- sabría qué hacer con los brazos. Porque es la cosa más incómoda. Parece que tienes... Tú nunca has intentado hacer actuar así. No, fíjate que te Parece lo da tienes la 8 frase, brazos. te lo da la ¿qué acción, dice te lo la da frase? todo el movimiento. Parece que tienes 9 brazos, Y no es que sabes te dónde das cuenta meter que las también manos. ¿Qué entras hacer? en un juego colectivo con otras personas. Nada, y nada, es como nada. reproducir la vida. Es horroroso. Encima, Es subirte una encima de un profesión escenario y maravillosa. sobrarte brazos es todo uno. A Aunque mí sea para eso- presentar a no sé quién, ¿eh? Eso me pasa en el autobús, que siempre me sobra un brazo, no sé dónde ponerme. Cuando hemos viajado en autobús, que hemos viajado muchísimas veces, con la compañía, hay un brazo que no sabes, te sobra. O sea, te lo querrías cortar para Pero poder dormir. Las miserias de los cómicos, aquellas del viaje a ninguna parte y todo eso, no las has No. vivido, ¿no? Yo afortunadamente Siempre pues estuviste en ya compañía nací guays. hija de primeros actores y no me pasó eso. 205 películas en México. No, 200 Culebrones. películas, no. Más. No, telenovelas. ¿Por qué no te gusta telenovelas. culebrones? Porque no me gusta la palabra La otra. Porque es horrible. Es horrible, hay Bueno, dos pues palabras telenovelas. horrorosas. Telenovelas, mucho más. Me siento más digna. ¿Qué ¿comprende? títulos tenían las telenovelas? Uy, no, Venga, digo venga. títulos Venga, te puedes dinos tirar al alguno. suelo. Y son Me títulos da muy risa bonitos, porque además. parece un zoológico. Porque he hecho una que se llama La Hiena, otra La Leona. Hombre, La Leona fue muy famosa. La Leona. Hombre, Luego hice otra que era más mala todavía, no la novela, yo en el personaje, se llamaba La Hiena. Y otra que tampoco es manco, que se llama La Cruz de Marisa Cruces. la cruz de Marisa De Marisa Cruces. Cruces. Está Ahí muy sale bien, la muy comedia. bonito. Y vais pasando en México la constitución, digamos, de cómo funciona este tinglado. Se va poniendo, por ejemplo, tú vas en un estadio que ya eres la respetable mala tal y cual, o que puede ser mala en un momento, luego ya están las malas declaradas, y son siempre las mismas actrices las que hacen los mismos papeles. Casi siempre. Fíjate, Sí, ¿verdad? es el público el que piden. te coloca en un sitio. Yo hice esas dos. La Leona no era mala, parecía que era mala, pero el público sabía que no. Ah. Pero en La Hiena sí, yo era una perra, era horrorosa. Una perra. No tienes idea las cartas que recibía yo insultándome, Claro, claro. pero poniéndome verde. ¿Cómo es posible que nos haga usted esto? Decían. Que le hagas eso a fulanito. No, bueno, que pero, Que nos haga, y le escribían lo asumían. al galán que trabajaba conmigo, que era Ernesto Alonso, Que mátela. sí, que hacía mi marido y yo le engañaba con todo el mundo y le sacaba dinero para que me estaban haciendo un chantaje, una cosa horrible. Y le escribían cartas que le decían, no le haga usted caso, ese dinero lo quiere para dárselo a fulano.
Qué O sea, bonito. fíjate cómo se mete el público. ¿Y los guiones en- cómo se iban escribiendo? ¿Sobre la marcha? Bueno, o...? a mí me ha pasado enterarme en una novela, enterarme a la mitad de la novela, de los hijos que tenía, que no me había enterado al principio. Sí, no es broma, ¿no? Pero ¿te parece serio? ¿Por qué haces eso? Ah, porque me gusta, me lo pagan muy bien, da mucha publicidad. gusta, no? Me gusta, me gusta. Sí, yo tengo alma así de telenovela, ¿qué le voy a hacer? ¿Por qué voy a decir que nada más me Pero que debe gusta? ser muy- todo, ¿Qué? interpretaciones, No, todo. me Hombre, gustan Hombre, las ya, pero tiene que telenovelas. ser muy heavy Todo es pasar de interpretar. 3 cámaras a la vez y esas cosas. Ahora yo he tan- visto una que se tan llamaba raras, a hacer la Años Celestina. Principesa, que tenía Tú no mucho éxito sabes allí. lo difícil El que Chapulín es Colorado. para un actor o para una actriz, para hacerlo bien, para hacerlo mal, ¿Pero ¿Quién cualquier lo cosa hacíais fácil. bien? ¿Tú y cuántos más? Bueno, yo y muchos, No. y se hacen Pero si se muchas toma en serio telenovelas. eso. Hombre, que yo esto veo Galavisión de esas por la parabólica. No, bueno, hay Como de muchas ahora, malas ese y de- hay muchas buenas. Pero lo que es muy difícil es llevar durante 300 capítulos un personaje. ¿Cuál es la más larga que has hecho? ¿Cuántos capítulos tenía? Pues yo creo que la cruz de Marisa Cruces no se acababa, cruz de no, era Marisa una Cruz. cruz. Era una cruz. No se acababa nunca. Pero bien puesto. Pero llevar un personaje durante 300 capítulos Es horroroso. sin perder la esencia del personaje, a pesar de todas las cosas sin que saber pasan, la porque a mí me historia. pasa de todo. Pierdo hijos, me engaña el marido, me escupen un ojo, me llevan a la cárcel, me acusan de asesinato. En fin, en todas me pasa lo mismo. Un poco más. Maravilloso, te dicen, vale, ahora en plano medio. Ah, claro. Tienes que volver Hay a que repetirlo. repetirlo, Hay un claro. récord emocional que tienes que mantener, el récord emocional. Claro, dices, y Sí, ahora pero- en otro tamaño. Eso Pero es. ¿sabes lo que pasa? Os voy a contar una cosa que a mí me pasó una vez que era bastante... Yo me quedé absolutamente cortado y muerto. Un día en el estreno del Beaterio de las Arrecogías, o no sé qué, del Beaterio de Santa María, estaba Concha Velasco interpretando magistralmente su papel. Yo me he levantado, pues como todos los días, a las 5 de la mañana, y aquello eran las 11 de la noche, y yo tenía un sueño que me caía. Y entonces yo estaba viendo la obra. Acabó el primer acto, me salí a fumar un pitillo al proscenio, me meto dentro otra vez y nada más entrar en Tenía el nombre de Concha Velasco. Con Concha es que Velasco. esto es para que veas mi cultura teatral, porque además viene ahora otra cosa a más, como dicen los catalanes, A más. de la falta de cultura absoluta y de educación mía, que en cuanto empezó el segundo acto yo me quedé frito. Cuando acabó la obra estaba Paco Marsó, los amigos tal y cual, y nos fuimos a tomar un café al sitio que había al lado. Y yo, por estas cosas que hay que decir habitualmente, le dije a Concha, oye Concha, has estado magnífica. Dice, sí, en el primer acto, porque en el segundo acto has roncado. O sea, me había visto. Entonces yo lo que digo es, Qué vergüenza, esas ¿no? agresiones, Lo claro, tú quitaste. fíjate, es que no podía aguantar de lo cansado que estaba. Esas agresiones del público en el teatro, por supuesto, tienen que afectar también muchísimo. A mí me hace gracia eso, porque yo reconozco que si un señor o una señora se queda dormido es porque verdaderamente no tiene más remedio, le ha dado el ataque. Claro. Y no lo puede remediar, y al contrario, lo que están diciendo en el escenario es como un arrullo. Me pasa con la sí, televisión con muchas veces. calefacción, Me ¿verdad? encanta dormirme con la televisión puesta. O sea, yo pongo el timer y me duermo con la televisión puesta y me da un gusto decir, este señor está hablando todas estas tonterías y yo me duermo. Pasando olímpicamente, ¿no? Es que a mí me ha pasado, bueno, me ha pasado, ha querido pasarme, no me he dormido nunca en un estreno, en un espectáculo. Pero he tenido que hacer un esfuerzo verdaderamente horroroso. Pero yo porque soy yo y son mis compañeros y la gente me conoce, me Amparo se durmió anoche en el estreno, Muy es fuerte. horroroso. Pero el señor o señora que no le importa nada y le da el ataque, hace muy bien en dormirse. Ahora, si ronca ya, yo grito, yo siempre grito. ¿Lo ves? Yo subo el tono de voz siempre para despertarlo. Si ahora vamos a tu camerino de una primera actriz de Amparo Ribelles, ¿qué hay? ¿Qué sueles llevar tú? Yo, bueno, en esta función nada, porque No hay todo nada. está allí, llevo... No, pero tú. Pero cosas así. cosas Un mías. telegrama, Una una virgen de tarjeta los de alguien que te ha desamparados. mandado flores. Todos los telegramas y todas las tarjetas y de las flores y de eso que me mandaron el día del debut, todo eso lo tengo. Está muy bien organizado, todos los actores tenemos en el teatro clásico una cosa de, como un marco grande, de corcho, con alfileritos para poner todo eso. ¿Y que tienes Tengo fotos? eso, tengo una radio. ¿Amuletos? No, ¿No? no, Fotos. amuletos no, y soy muy supersticiosa. Ya te Me hemos- parezco gitana, sí. te hemos visto. Muy supersticiosa. Pero no tengo amuletos. ¿Y tienes libro de recortes? No. No Lo que me guarda. han dicho de ti, bueno o malo, no tienes nada.
de críticas Tengo importantes. cosas, mi consuegra, que es un encanto, está dedicándose en sus ratos de ocio a recoger, porque ella estaba entonces esas agencias que te mandan todas esas Sí, cosas. cámaras. Sí, es que hay gente que ya sabes que se mete cámaras en vena. Que es una cosa Bueno, tremenda. entonces ella se está encargando de hacérmelo, que ya para cuando termine de hacérmelo ya me he muerto yo, será para mi nieto. Pero es ella la que se está encargando de eso, yo no. Guardo algunas cosas, hay otras que no sé dónde están, cosas que son muy bonitas, de recuerdos, por ejemplo, cuando estuvo aquí Leslie Howard, yo tengo muchas fotografías con él en una cena, que se mató yéndose de aquí. Era espía, era espía. Pues a mí no me contó nada. No te lo dije. A ti no te lo A mí digo. no me lo dijo. Si era espía era muy bueno, porque yo no me ¿No te enteré. enteraste? Sí, no me enteré de nada, pero tengo muchas Cuidado que cosas. ahora hay actores que dicen que eran espías. Sí, sí, Errol sí. Flynn Hay también todos, dicen que eran todos. todos eran Errol espías, Flynn ¿verdad? también lo conocí aquí, yo era muy chiquitina, estaba muy enamorada de él y de Robert Taylor. Yo soñaba con ellos. Claro. Y lo vi un día porque fue a los estudios cuando vino aquí a España, cuando la guerra. Entonces estaba haciendo, no sé quién conocido, una película. Y fui, él iba a ir y entonces nos llevaron a unas cuantas amigas mías y a mí. ¿Te vas al micrófono? Claro. Ah, bueno. Está muy Que bien te lo que destapes, brazos que en te lo plan destapes. alumno, pero Perdón, la tampoco interrupción. conviene que le Sí, pegues Y lo un conocí brazos. personalmente, era guapísimo. Pero yo, figúrate, entonces tenía 12 años, una cosa así. ¿Te acuerdas que antes cuando había alguien muy guapo se decía es un Robert Taylor? Sí, Decía fulano, Es que era la novia de guapísimo. Purita, dice, es un Robert Taylor. es que era guapísimo, guapísimo. Un tipo... Ese no lo he conocido ¿Y personalmente. de todos los actores con los que has trabajado te has enamorado de alguno? De ¿O casi se llega todos. uno, se Yo creo que enamora todos siempre tenemos uno? que haber Todos, enamorado, es sí. lo normal. Siempre tiene que haber un poco de Una cosa amistad, amor. rara, ¿no? Una especie de seducción. Se acaba ¿no? cuando se acaba la película. Claro. Pero yo creo que, por lo menos yo, de casi todos los galanes con los que he trabajado, me he enamorado. No es que me haya enamorado Ya, locamente. pero que hay una especie quiero de que seas mi seducción esposo así. para Es un curso conveniente. hasta la muerte, no. No, pero sí un coqueteo y una... Y es bueno para la película. Sí, sí, eso se nota. Yo creo que lo he hecho en favor de la Una película. siempre. complicidad. especial. Claro, pero es una vida distinta que lo que echas de... Yo lo he hecho en favor de la Claro, porque película, es una siempre, para que salga profesional de mejor. arriba abajo. Y entonces Pero en esa cambio en el complicidad- teatro tiene que ser mucho más complicado, ¿no? Enamorarse del actor, porque ya es tantas separaciones y vueltas, todos a casa. No, todos yo aquí. no... En el teatro no me he No, sí, enamorado de no nadie pasa nunca. eso, ¿no? El cine es que es otra cosa, es otra convivencia, otra... Es muy diferente, no sé. Hay otra química, ¿no? Es otra química, sí. Y es bueno que el galán y la dama tengan cierta atracción, que se gusten, Y que... quizás sabes también que cuando haces la escena de amor, ya no hay más. Es que la haces y se ha acabado. Ya está No, pero es rodada. que además en la escena de amor estás pendiente de que no se te arrugue la nariz, de que el galante no te agarre el Que te pelo y te mire la destroce oreja. una oreja. En fin, no estás pendiente del beso. El beso es luego en el camerino, es cuando... Pero que es como más fugaz, ¿no? Dices, esta una escena ya ha quedado fuera, la desmitificación escena de amor total, 100, el día que nos conocemos, la escena de no sé qué, y van quedando y vas... Ese guión se va quedando en nada y dices, se ha acabado la película. Esa fugacidad creo que le da también más fuerza a las relaciones, Ya lo- más que en el sí. teatro. ¿Y televisión cómo lo ves? Como medio... A mí me gusta mucho la televisión. Yo soy una televidente verdaderamente increíble. Quitando cuando pongo el timer para dormirme, Ya. que son siempre cosas que no me interesan, pero me gusta mucho la televisión, verla y hacerla. Pero ¿y A mí queda me bien pasa lo mismo que con el teatro y con el cine. Me gusta cuando lo hacen bien. Claro. Es que para eso sí soy muy exigente. No soy vedette para caprichitos, pero sí soy muy exigente para los espectáculos. Si no es bueno, no lo veo. ¿Y los dramáticos dónde se hacen bien? ¿El qué? ¿Y los dramáticos dónde te gustaría trabajar? ¿Con los ingleses? Pues sí, Esos son los jefes, ¿no? En esto. sí, lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. Pero yo me acuerdo de los estudios, se llamaba Estudio 1, lo que había aquí, Sí. que hacían clásicos Sí, y han se hecho hacían cosas con unos buenísimas. derroches y muy Se han hecho bien, muy cosas bien. muy muy Primera bien. bien. fila. también. Primera fila, todo Estudio bien. 1. ¿Y por qué ya no se volverá a hacer? ¿Qué pasa con Ahora el se teatro? está haciendo, que se llama... Sí, una cosa ¿Última que, función? El viernes por la tarde en la primera cadena de televisión de Yo la acabo de Nacional. hacer ahora, acabo de grabar Hay que deshacer la casa con Lola Cardona. Qué maravilla de obra. Para... Qué bonita, ¿verdad? Qué bonita, qué bien, qué buenas sois, qué maravillosas. Esa es una obra que hemos disfrutado mucho Se os haciéndola. nota. Nos hemos divertido mucho haciéndola, además. Yo creo que el trabajo hay que divertirse, si no Pero es tú cuando te lo has insoportable. pasado mal. ¿Eh? Que cuando te lo has pasado mal, porque Ah, yo hasta muy ahora, difícilmente. todas las referencias que hace han sido de risas y de... Muy y difícilmente. de Yo diversión, procuro ¿no?
Yo procuro pasarlo bien. ¿Y cuál es el secreto? Y no, pues yo no sé, yo no hago ningún esfuerzo. Me gusta divertirme, me gusta que la gente me haga la vida amable, por lo tanto tengo que hacer la vida amable a los demás yo para que Sí, pero ahí corresponda. cada uno que te pega unas puñaladas traperas que tiembla el misterio. Tampoco puedo yo decir eso. Ja. De verdad he sido... A mí hay veces que me da vergüenza porque dice, lo debe decir, va a presumir, ¿no? No, yo no me he encontrado gente mala en mi vida, gente que haya querido hacerme daño, que me hayan tratado mal, que me hayan hecho sufrir. Me ha hecho ¿Has tenido sufrir, pues, envidias, cosas... zancadillas en un mundo como el tuyo? Bueno, envidias posiblemente tenga, como yo también envidio a otras gentes, pero han sido envidias que no me han llegado, que no me han hecho daño, que no me han dado la puñalada trapera, vaya. Tengo muchísimos amigos, amigos tengo pocos amigos, pero más que conocidos, amigos, tengo mucha gente y en mi profesión mucha gente y yo quiero a mucha gente. Me ha ido muy bien. No sé cómo te estará cogiendo la cámara ahora, pero estás guapísima. Tengo mucha suerte. Ahora Pues me mismo, voy a poner sí, para la sí, casa porque estoy todo el no sé tiempo de cómo estarás, perfil. pero estabas hablando de eso y está muy bien. Además, ¿tú no notas que hay algo en su manera de hablar? La manera de hablar es básica. Claro, yo creo que Preciosa. eso sí que es una herencia que la llevas de los genes, ¿eh? Porque a mí yo las veces que he visto trabajar a tu padre, a don Rafael Ribelles, tenía algo que hablaba con ritmo, no con prisa. Antes en el teatro se iba un poco apretado, ¿no? Se decía todo un poquito como si fuera en cine, diríamos, a unos fotogramas de menos acelerado. Y entonces él no llegaba y decía, hola, buenas tardes. Y era buenas tardes. Eso es una de las cosas que a mí me impresionaba cuando yo lo veía. Y yo creo que Amparo tiene esa manera de hablar que así estamos todos además hipnotizados, Mirándole. ¿no? Y te cuenta una Sí. cosa y dice, muy bien, lo he pasado muy bien, y no sé qué. Tu padre decía una cosa muy divertida, que decía, para hablar es muy sencillo en el teatro, en el cine y tal. Tú ves a Tomás Borrás, que era un actor muy... Todo lo contrario. o Rafael Borrás, no me acuerdo. Pues exactamente Borrás. todo lo contrario. Enrique Borrás. Enrique Borrás. Pues él trabajó mucho Ese era muy Enrique amplio, Borrás, sí, uno de sí, sus sí. maestros, Paco Morano y Enrique Borrás, que eran totalmente opuestos. Don Paco Morano era un actor que hubiera podido trabajar ahora tranquilamente porque era un actor de ahora. Y don Enrique Borrás, que era un gran actor, era un actor de antes. A los que decía el verso. Y precisamente yo creo que en La Leona de Castilla, tú hablabas estilo don Enrique Borrás. Sí, yo ¿A qué hablaba es muy verdad? mal, gritaba Es mucho que no todo era el tu tiempo. forma de hablar. Yo le decía a Juan, a Orduña, le decía a Juan, si estoy pidiendo el desayuno, ¿por qué tengo que gritar? Y es que es la Leona de Castilla, pero bueno, cuando pero llegue la el Leona momento... tendrá Ya sabes momentos que hay dos pacíficos. directores en la historia del cine, que son Eisenstein, el del acorazado Potemkin, y Juan de Orduña, que son los tíos que más han gritado sus actores en las películas. Era lo que tú dices, no del desayuno, siempre hablaban a gritos. Ahora, aparte de eso, yo tengo que decir la verdad, para mí Orduña era un maestro del A mí cine. también me encantaba, Maravilloso. y yo he hecho con Maravilloso. Juan, hice una película que creo que está medio perdida o se ha estropeado el material, no sé qué ha pasado, de aquellas de teléfono blanco, deliciosamente tontos, que era una monada de película. Pero sin embargo, en esta, ¿sabes qué pasó? Que se acababa de estrenar Locura de Amor. Entonces él quiso hacer otra locura de amor. Otro Pero yo le decía, desmelenamiento. pero es que esto es locura de amor y sin locura. O sea, no tiene nada que ver. Es otra cosa, es otra historia. Claro. Entonces yo, ¿por qué tengo que gritar tanto para decir que me traigan la camisa? Y de cuando veas montado esto, todo junto, todo lo que yo grito en esta cosa, te va a dar algo. Pues no le dio No le nada, dio pero nada. a mí sí. Oye, y pero en la época de tus padres, por ejemplo, los actores eran los actores y allí estaban y eran los importantes. Y en la época de ahora estos son los que mandan, ¿no? Bueno, yo Ya creo está que- siempre el director y yo es creo que es una cosa, que una adaptación de el Marsillac, director ha una sido obra. importantísimo siempre. Pero antes porque no es aparecían básico. y luego sí. El director es básico. Said Heredia, Orduña, bueno, de estos Eran estrellas también. Lo que Lucia. pasa es que eran menos visibles. Era otra cosa. Nos llevaban a nosotras, que llevábamos melenas rubias y pieles y joyas y cosas. Y Orduña pues llevaba el peluquín. Tampoco era una cosa así como para sacarlo en... Por ahí. Y todos los otros directores de entonces eran menos estrellas de cara al público. Pero en el plató, el que era el jefe, era el jefe. Ha habido un cambio de tal Y manera. si tú decías, yo es que esto no lo quiero hacer, te decía el director, sí, pero lo vas a hacer porque yo sí quiero que lo hagas. Y punto. Y soy el director, Claro. y punto. Donde sí creo que ha habido un cambio en lo que dices tú, Andrés, es que antes había
otra persona que mandaba muchísimo y que ahora manda menos, que era el operador. El operador. El director de fotografía. Bueno, ya de Gerner, todos estos tenían una presencia y una fuerza en el plató que era tremenda. Eso ya ha pasado también. Eso ya ha pasado porque las películas son distintas, las emulsiones, se puede rodar con menos luz, pero antes pintaban las sombras. O sea, que era una cosa tremenda. Yo, como he tenido la suerte de trabajar siempre con operadores maravillosos, porque Alfredo Fraile, Fíjate. eso era, había que darle de comer aparte, con Michel Kelber, con Gerner. Ahora, Esos han Kelber sido- fue un No, pero innovador. yo Esos no han hablaba sido- tanto del cine, por ejemplo, como del teatro. Esos Antes han hacía sido la muy Celestina y punto. Y ahora es la Celestina de Marsillac, la Celestina de no sé quién, la Celestina de... Bueno, son ya las versiones de, ¿no? Que es, y, Claro, tú bueno, eres y el hay cada director de cosa. escena, ¿no? Claro, Antes era el primer actor, el director, normalmente, Es ¿no? que ahora tiene mucha importancia cosas que antes no la tenían. A ver cómo Antes lo había dices, batería. A ver cómo A lo ver. dices, que te Punto. veo ya la ironía, sí. Me No, vas a no. hablar del espacio escénico y de esas cosas. Claro, ¿no? Entonces, de las ahora redes además que de actor cuelgan. tienes que hacer circo. Claro, las redes. Y entonces eras un señor que salías vestido de Enrique IV o vestido de... Con una lanza. ¿no? o lo que fuera, y había una batería y un espacio escénico limitadísimo, porque además los decorados eran de papel. Claro. Entonces salías y no tenías que preocuparte de colocarte aquí, porque esta luz verde te tiene que dar aquí, aunque en este momento yo estaría de rodillas, porque me apetece estar de rodillas en este momento, pues no tengo que estar colgada de una lámpara, porque es lo que va bien. En eso ha cambiado muchísimo. Porque la Ahora- luz verde va a dar un tono turbio a tu personaje. Sí, Claro, lo que mucho pasa, cuento, hay mucho cuento. lo que de no pasa sé es qué, que hay los una cosa amores. que es muy importante. En el cine te pueden hacer todas las faenas que quieran, porque a mí me las han hecho. Esas pequeñitas faenas. Una escena importante.